Hola, soy la doctora Ivette Flores, médico cirujana y me especializo en la medicina anti-envejecimiento. Recientemente subimos un video sobre la intolerancia a la lactosa y sobre por qué algunas personas son intolerantes y otros no. Sin embargo, en este video lo que queremos comentar es sobre la leche y si es buena o no. Quiero romper algunos mitos y hablar sobre las realidades de la leche. Primero que nada voy a empezar diciéndoles que a mí me encanta la leche. Yo crecí tomando leche, mi mamá me daba leche, tomaba leche, su mamá le daba leche. Bueno, hoy en día todos estamos expuestos a una alta y cargada publicidad que nos dice que la leche es buena. Hemos crecido tomando leche y muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, no concebimos una alimentación sana sin leche, sobre todo cuando hablamos sobre los niños, y en las mujeres también es muy común que se hable sobre el consumo de leche para evitar la osteoporosis, que es más frecuente en el sexo femenino. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos un consumo consciente, sabiendo de si realmente la leche es tan buena y tan necesaria e incluso indispensable como la publicidad nos lo hace ver. Entonces, hablemos sobre la leche. Bueno, la leche ya hemos mencionado que tiene una sustancia que es la responsable de la intolerancia, que es la lactosa, y que no es más que un azúcar que se compone de glucosa y de galactasa. Entonces, en nuestro organismo entra la leche y nosotros necesitamos una enzima que es la lactasa para poder desdoblar esa molécula y poder digerirse fácilmente. Todo esto es un proceso que el organismo ha tenido que aprender a mantener porque realmente no estábamos diseñados para eso. El único momento de la vida en la cual la leche es indispensable, eso sí, paréntesis, leche materna, no leche de vaca, ni de cabra, ni de nada más, es leche materna, es indispensable para el lactante. Los primeros 6 meses de vida van a ser el único momento en el cual el ser humano únicamente se alimenta de leche y por lo tanto tiene la posibilidad de digerir la leche materna, recalquemos. Después de este periodo empieza un periodo de ablactación, que es un periodo de transición en el cual el niño pequeño aprende a ingerir otros alimentos, le salen más dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el momento en que al bebé le empiezan a salir sus dientes, empieza a perder la capacidad para producir la lactasa, que es la enzima que digería la lactosa de la leche. Entonces, después de esta edad, la leche no es necesaria. Y lo repito porque a la gente le cuesta muchísimo entender esto. La leche no es necesaria y mucho menos si no es leche materna. Si lo que vamos a ingerir es leche de vaca, leche de cabra, de oveja, etcétera, 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 no es una leche que esté diseñada para alimentarnos. Es más, ni siquiera la leche materna está diseñada para alimentarnos después de cierto periodo de edad. La OMS recomienda hasta los 2 años, es una edad perfecta. Yo soy médico especialista y soy totalmente pro lactancia materna, hasta los 2 años de edad o más, si se puede. Sin embargo, después de que ya un niño come de todo, que es más aproximadamente al año y medio, 2 años de edad, ya no necesita leche. Después de este momento es completamente innecesario dar fórmulas o leches fortificadas o llámese lo que sea derivado de lácteos, porque no es necesario. Las madres, yo veo mucho, formo parte de muchos grupos de Facebook y de redes sociales y yo veo cómo preguntan incansablemente, ay, es que mi hijo no tolera la leche o es que yo le doy a mi hijo tal leche y ustedes qué opinan y cuál será el mejor. Yo les digo, ninguna. O sea, si su hijo ya come, no necesita consumir ninguna leche ni ningún derivado lácteo adicional. Yo tengo una hija y mi hija tomó leche materna hasta los 2 años y después de eso ella no toma leche en lo absoluto y yo le aseguro que es una niña sana, inteligente, más grande incluso que el promedio. No necesitamos una leche para poder alimentar bien a nuestros niños. El ejemplo más veraz o más contundente que yo le puedo dar a usted que me está viendo y que me está escuchando es: si la leche es tan buena y tiene tanta cantidad de calcio y es tan indispensable para poder crecer, dígame usted, ¿de dónde saca la vaca el calcio?
sino es del pasto del que come. Ningún mamífero ni ningún animal se alimenta de leche después de su periodo de lactancia y mucho menos de una leche de otro animal de otra especie. Entonces no necesitamos esa leche. La alimentación sana y balanceada va a tener incluso mejores nutrientes, mejores concentraciones y mejores asociaciones para poder absorber. Si nosotros ingerimos calcio en cantidad innecesaria, o sea, en exceso, nuestro cuerpo se va a encargar de eliminarlo porque también puede ser peligroso. Además, otro mito de la leche, ya hablamos de que no solamente va a tener calcio, no solamente la leche tiene calcio, sino todos los demás alimentos tienen mejores o iguales concentraciones de calcio, sino que además de eso necesitan de otros nutrientes para poderse absorber. La leche no tiene ese balance que tienen otros alimentos. Por ejemplo, un vaso de jugo de naranja tiene mejores concentraciones que se van a hacer mejor absorbidos y que van a tener una mejor distribución que un vaso de leche. Entonces, usted necesita leche, usted necesita calcio, pero no necesita leche. Eso es muy cierto, pero no necesita la leche. Lo puede consumir de frutas, vegetales. ¿Cuáles son los que más tienen? Bueno, hablamos de la naranja, hablamos también, podemos mencionar el brócoli, podemos mencionar el ajonjolí, las almendras, las nueces. Realmente todo en la naturaleza tiene calcio. Y no solamente calcio, sino que tienen todos los demás nutrientes que van a ser necesarios para poder crecer. Entonces, quedamos claros de que no solamente la leche tiene estos nutrientes y que por eso es que no solamente la leche es el alimento necesario para poder crecer. Además, ¿qué otro ejemplo le podemos dar? Bueno, realmente otro de los mitos que tiene el consumo de, digamos, la publicidad que se ha hecho en torno al consumo de los lácteos es que si nosotros tomamos suficiente leche vamos a tener menos fracturas. Hablemos de las fracturas de cadera, que es una de las problemáticas en adultos mayores. Y bueno, los estudios realmente aciertan en el punto de que el calcio es bueno, pero como mencionamos, el calcio está en todos los alimentos. Entonces, no solamente la leche. También existen otra serie de estudios que han demostrado estadísticamente que irónicamente de los países que más consumo de lácteos tienen mayores índices de fracturas de cadera. Entonces, realmente no se puede justificar el consumo de la leche como una medida preventiva para lo que es la fractura de huesos. De hecho, podemos hablar inversamente de que en los países en donde hay menor consumo de leche, hay menores índices de fracturas de huesos, específicamente de cadera. Por ejemplo, hablamos de que en Asia el 90% de las personas son intolerantes a la lactosa, y en donde casi no se consumen derivados lácteos, es de las regiones donde menos tienen incidencia de fracturas de cadera. Entonces, con esto podemos desmentir el hecho de que es necesario X número de vasos de leche para poder prevenir las fracturas. Otro mito muy interesante es que habla de que las mujeres necesitamos tomar leche supuestamente para evitar la osteoporosis. Entonces se inventaron las leches fortificadas y las extra calcio y que después de cierta edad las mujeres necesitamos tomar esa leche. Bueno, realmente también es un mito que les voy a desmentir porque el calcio necesario para poder prevenir la osteoporosis va a ser absorbido a lo largo de la vida y se deposita en los huesos que se mueven, o sea, en las personas que practican deporte. Si yo me tomo un vaso de leche todos los días y el único deporte que hago es con el celular o con el control, ese es el único hueso en el que se va a depositar el calcio. Si yo hago deporte, si yo hago ejercicio, si yo corro, si yo me muevo, si yo soy bastante activa, entonces mis huesos van a necesitar ese calcio porque necesita remodelación ósea. Otra cosa muy importante y que yo siempre se lo recalco a mis pacientes es, de nada sirve que usted consuma calcio, pero si usted no tiene una alimentación balanceable y un estilo de vida saludable en el cual usted se ejercite y tenga fuentes nutricionales de otros suplementos como por ejemplo el fósforo, las vitaminas, específicamente la vitamina D, ese calcio no se va a poder fijar.
Hay estudios que demuestran que los problemas de pacientes con osteopenia, que es una condición antes de la osteoporosis o incluso osteoporosis, tienen niveles de calcio adecuados en sangre. Lo que pasa es que no está fijada a los huesos y para eso es necesario una serie de nutrientes. No vamos a hablar ahorita mucho de bioquímica, pero básicamente es la vitamina. Y la vitamina D, que es la que se transforma por medio de la exposición solar, va a ser muy importante porque a la hora de medir en estos estudios a nivel de laboratorio nos hemos dado cuenta que el problema principal de la mayoría de pacientes con osteopenia u osteoporosis no es la cantidad de calcio, sino las concentraciones de vitamina D, específicamente la vitamina D3, que es la que ya está en su forma activa para poder fijar el calcio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos tomar leche, necesitamos comer bien, hacer ejercicio, recibir luz solar, con adecuadas precauciones, ¿verdad? No en horas en donde la exposición de la radiación solar es muy fuerte, pero sí todas estas son recomendaciones que usted tiene que aprender. Ahora, entonces, ¿es bueno o no consumir leche? Bueno, ya hemos debatido todos los mitos que hablan de lo indispensable que era dar la leche, pero no solamente no es tan necesaria, sino que la leche tampoco es tan buena como pensamos. Tiene una serie de factores de riesgo, de complicaciones y demás que realmente es importante conocer para que podamos nosotros tener un consumo consciente. Porque yo no le voy a decir elimínenlo por completo, aunque eso quisiéramos. Yo misma trato de disminuir mucho la cantidad del consumo, pero es muy importante que entendamos y que seamos inteligentes a la hora de comer. La medicina antienvejecimiento habla mucho de eso y es un gran pilar la alimentación, porque a base de la alimentación nuestro cuerpo es capaz de obtener las armas necesarias para poder autosanarse. Entonces es muy importante que nosotros entendamos y podamos saber qué es lo que estamos consumiendo. Entonces ya sabemos que la leche no es tan buena, que no es lo único bueno que existe, que sí es importante que realmente pues, el comercio de la leche es más que todo una industria, es fácil de obtener, es rica, pero no significa que sea lo único bueno ni lo mejor. Entonces, también es muy importante saber los factores de riesgo. Y aquí les voy a hablar sobre lo que es la leche deslactosada. Incluso en algún momento hemos mencionado, y la mayoría de médicos lo recomiendan, que si no se puede consumir lácteos, se utiliza en productos deslactosados. Es una alternativa, sin embargo, yo lo recomiendo únicamente como algo temporal. Por ejemplo, en los casos en donde los pacientes consumen leche, ya se entiende que no porque sea necesario, sino porque quieren, y de repente tuvieron una gastroenteritis viral, están tomando antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces uno aconseja suspender el consumo de lácteos y se puede reemplazar por productos deslactosados. Sin embargo, es importante también saber que cuando uno toma un vaso de leche deslactosada, no es que no tenga lactosa, sino que se le agregó anteriormente la enzima para poder desdoblar esas moléculas complejas y hacer las moléculas más sencillas, de disacáridos a monosacáridos. O sea que simplemente la lactosa ya viene desdoblada en glucosa y galactosa y se puede absorber. Esa absorción es tan fácil que ocurre muy rápidamente. Entonces, si usted se da cuenta, un producto, una leche deslactosada es mucho más dulce que la leche normal, porque tiene mayor cantidad de azúcares simples y se absorben muy rápidamente, y eso puede favorecer el desarrollo de enfermedades como por ejemplo la diabetes, y además de eso va a elevar una serie de sustancias y de hormonas en nuestro organismo, como por ejemplo la insulina, factores de crecimiento, lecitina, todas son hormonas bastante complejas, pero que tienen mucho que ver con engordar y con la inflamación crónica. Entonces, si usted consume demasiada leche deslactosada, tampoco es una buena alternativa porque también se está haciendo bastante daño. Entonces, ¿qué podemos consumir? Aquí viene una pregunta bastante complicada, porque entonces cuando yo hablo de estos temas de alimentación en la consulta, siempre conduce a la pregunta final: doctora, entonces, ¿qué como? Doctora, entonces, ¿cómo hago yo para que no me dé osteoporosis? Porque los adultos mayores le tienen pavor a la osteoporosis porque les duele el cuerpo. Y lo que pasa es que necesitamos simplemente tener una buena alimentación. ¿Y qué es una buena alimentación?
es evitar todo lo que sean alimentos procesados o refinados. Volvamos a la alimentación más básica y sencilla. Entre más natural, entre menos procesado, entre menos enlatado, entre menos embutido, entre menos congelado comamos y más naturalmente nos alimentemos, esa va a ser la manera correcta. Y aquí yo siempre les digo a los pacientes, sentido común. El sentido común es el menos común de todos, pero realmente si nosotros nos ponemos a analizar la forma en que nos estamos alimentando de todo lo que son productos, alimentos rápidos, comida chatarra, el día a día es muy difícil, ¿verdad?, detenerse a cocinar algo saludable, pero a la larga es incluso hasta más barato. Entonces yo los insto a que nosotros sepamos, entendamos y tengamos un consumo más consciente, más inteligente sobre lo que nosotros estamos llevando a nuestros organismos. Recordemos que solamente tenemos un cuerpo y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tratemos, por favor, de que lo que nosotros nos llevemos a nuestra boquita sea para alimentarnos de manera saludable. Tratemos de hacerlo de la manera más natural, menos procesados, menos químicos, lo más natural posible. Y bueno, ya sabemos, y espero que ya después de este video usted sepa y pueda juzgar de si la leche o los productos lácteos son saludables o no. Mi respuesta a la pregunta de si la leche es aconsejable, yo le diría no, es completamente innecesaria. Usted la puede eliminar y yo le aseguro que en 2 semanas ya no la va a necesitar. La puede reemplazar, sin embargo, entendamos que no es necesario reemplazarla por una leche de soya, una leche de almendras, una leche de lo que sea, porque ya aprendimos de que la leche no es necesaria. Sin embargo, si usted la quiere consumir porque le gusta, sepa que no es tan saludable, no es tan indispensable y todos los riesgos que con esto puede traerle a su salud. Entonces, como siempre les digo, si tienen alguna duda, alguna consulta o quieren hacer algún comentario, pueden escribirnos por acá, por nuestras redes sociales, pueden buscarnos como Clínica Promueve Medicina Antienvejecimiento. Yo soy la doctora Ivette Flores y estoy atenta a responder a todas sus dudas para que usted pueda vivir mejor.